Eguerdi on guztioi, ongi etorriak sesio honetara. Ni Olaia Fernandez Berrizbeitia naz, Basurto Ospitaleko reumatologoa, eta niretzako ere izugarria da nire zerbitzuaren partez hemen egotea zuekin gau sesio hau presentatzen. Hemen ikasi nuelako eta hemen formatu nintzelako, orduen 10 urte muga honetan, erresidenteak formatu egiten ospitale honetan, parte hartu dudalako, orduan, hasiko gara. Buenos días, soy Olaia Fernández Berrizbeitia, adjunta del Servicio de Reumatología del Hospital de Basurto y realmente es un honor estar aquí en nombre de mi servicio, pues porque como muchos de mis compañeros me formé aquí en la unidad docente de Basurto, hice aquí la residencia y aposté por quedarme a trabajar aquí como adjunta y tanto profesionalmente como de cara a la reumatología y personalmente pues he tenido opción de crecer aquí formándome. Y para que se hagan a la idea, pues en este mismo salón hace unos años presenté la tesis doctoral, pude sacar la... pude sacar aquí la plaza de profesora y doy clases en la Facultad de Medicina junto con la doctora Incharbe también de nuestro equipo. Y formamos a residentes, se siguen formando aquí residentes, tenemos incluso una unidad de investigación de reumatología en el servicio, colaboramos activamente en la investigación también en Biocruces, de hecho lideramos el equipo de enfermedades inmunomediadas desde Basurto. Y tengo la suerte además de coordinar en la sección de reumatología de la Academia de Ciencias Médicas, que está muy ligada, como saben, a este hospital de Basurto, y así podemos formar también a gente de especialidades de otras comunidades incluso y a la población general, con lo cual, pues este es un servicio muy, muy relacionado con la formación y somos parte de esos 100 años de historia. Les queríamos comentar que nuestra especialidad no es muy de las más conocidas a nivel social, incluso dentro de la medicina. Entonces, queríamos traer hoy una sesión en la que vamos a explicar algo e intentar cambiar unos conceptos erróneos que hay a nivel médico y a nivel social sobre nuestra especialidad. Por eso hemos empezado con este pequeño título. Porque, la gente, ¿no?, cuando habla de reumatología realmente nos pregunta a qué nos dedicamos muchas veces, especialmente la población general, ¿no? Y, realmente se usa mucho ese tengo reuma para decir cuando alguien tiene dolor y lo asocia al envejecimiento, ¿no? Dice, tengo reuma, y lo hacen un poco como haciendo una gracia de que dicen que se están haciendo mayores y que por eso tienen dolor, pero seguro que la reumatología solo consiste en eso, es decir, tener reuma. Somos un montón somos miles de reumatólogos en todo el mundo y nos dedicamos solo a los cambios degenerativos, a la artrosis. Pues la verdad es que no. Para que se hagan a la idea de ello, la Sociedad Española de Reumatología nos reunió a todos los reumatólogos, profesores de la facultad a nivel nacional, y preparamos unos materiales para que todos los estudiantes de medicina tuvieran una formación muy similar, incluso la usamos para formar a residentes. Y fíjense, esta es la primera diapositiva que preparamos en la que explicamos en qué consiste nuestro trabajo. Realmente somos una especialidad médica que se encarga del estudio, del diagnóstico y del tratamiento de enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas, que es un grupo muy heterogéneo de enfermedades que tiene como diana frecuente la articulación, pero que puede afectar a cualquier órgano y acompañarse en mayor o menor medida de manifestaciones sistémicas, es decir, que pueden producir cualquier síntoma, ¿no? Ya lo vimos los que veíamos la serie House, como una enfermedad reumatológica como el lupus puede producir cualquier síntoma y hay que meterlo en muchos diagnósticos diferenciales. Tenemos más de 200 enfermedades descritas ya y estas patologías pueden afectar a cualquier edad, desde que nacemos hasta que
pues nos bajamos de la vida, ¿no? Entonces, aquí viene otro tópico, ¿vale? Y es que la gente se pregunta, dice, bueno, pero los niños tienen reuma, ¿cómo puede ser? Esto es cosa de adultos, ¿no? Los niños no pueden tener reuma, ¿verdad? Y bueno, la respuesta es que sí que pueden tener reuma. Y de hecho, para que se hagan a la idea, tenemos una unidad específica de reumatología pediátrica en este hospital. Con lo cual, pues esta es la charla, este es el título real de nuestra charla de hoy y lo que queremos es romper otro tópico más, ¿vale? Que la reumatología es más que la artrosis y que los niños y los jóvenes también pueden enfermar de patologías reumatológicas. Bueno, ¿cómo se producen nuestras enfermedades? Pues tenemos personas genéticamente predispuestas, sobre esa predisposición afectan factores ambientales y hormonales y mediante una alteración de la inmunidad tanto innata como adquirida se produce una pérdida de tolerancia, una respuesta inmune alterada, pues por todo ello y se produce un proceso inflamatorio en una fase preclínica todo esto. Y esa inflamación y esa activación se va haciendo cada vez mayor y se producen síntomas a nivel sistémico y síntomas a nivel local, por eso tenemos la artritis y afectación de cualquier otro órgano dentro de las enfermedades reumáticas. Y es aquí cuando el paciente empieza a sentir dolor o otra clínica por la que empezará a contactar con su médico de atención primaria, urgencias o bueno, la zona, en la consulta que le toque. Bueno, en función de las diferentes formas de producirse la enfermedad y los síntomas que aparecen, tenemos pues, diferentes enfermedades dentro de la reumatología. Bueno, pues nosotros, como tenemos esa consulta tan específica de reumatología pediátrica dentro del hospital, pues les queríamos comentar y hacerla más conocida mediante la historia de esta niña, que la vamos a llamar Anne. Es una de las primeras niñas que yo empecé a ver cuando empecé en la residencia y a día de hoy todavía le seguimos. Entonces, mediante su historia les voy a ir contando cómo trabajamos en esta unidad. Bueno, pues Anne es una niña que bueno, ahora ya no es una niña, era una niña que con 5 años empezó con una cojera. Sus padres acudieron a su pediatra y, bueno, inicialmente pensaron que aquello era por un golpe, que es lo más típico en niños, y, bueno, pasaron unas semanas y al ver que no mejoraba, pues su pediatra decidió derivarla a la unidad de reumatología pediátrica, que estamos en San Pelayo, los miércoles habitualmente. Y bueno, y les pongo aquí también la imagen de otra niña, pues esta por ejemplo es una niña que debutó recientemente con menos de 1 año, o sea que un poco para hacernos a la idea que cualquier edad puede ser candidata a presentar una enfermedad reumática. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo primero, cuando llegó Anne con sus padres, nos presentamos. Esta consulta la llevamos conjuntamente el doctor Umayor, que es pediatra, y yo, que soy del equipo de reumatología. A los padres les suele llamar mucho la atención ver que hay codo con codo dos especialistas trabajando y les explicamos un poco el motivo. Bueno, hacemos una historia clínica completa y seguido una exploración física de los pies a la cabeza, sistemática, y en este caso Anne tenía un dolor en la rodilla y estaba aumentada de tamaño, con lo cual le hicimos una ecografía en ese momento. Nosotros usamos la ecografía en todas las consultas, prácticamente es fundamental para poder pasar esta consulta y la gente nos dice, pues qué bien, ¿no? Tenéis el ecógrafo, es una prueba que no hace daño, es inocua para los niños y además podemos mirarla en tiempo real y es una prueba dinámica, ¿no? Pues qué bien con los bebés. Y está bien, lo único recordar que los bebés y los niños se mueven mucho, ¿vale? Entonces, bueno, pues cuando no se están moviendo están riéndose y cuando les empezamos a quitar la ropa pues empiezan a llorar, a patalear. Y eso para la gente que utiliza también el Doppler en otras especialidades saben que complica un poco el estudio, pero bueno, nos arreglamos bastante bien. Para nosotros es una técnica muy importante. Bueno, en este caso vimos que Anne tenía una hipertrofia sinovial y tenía un derrame, con lo cual, pues en reumatología tenemos un lema y es que todo lo que se hincha se pincha y entonces pasamos a Anne al hospital de día. Le pusimos un anestésico tópico, además le pusimos Entonox, que de eso se encarga la parte de pediatría, más conocido como el gas de la risa. Entonces los niños están tranquilos y podemos hacer una punción guiada por ecografía en esa misma consulta. Sacamos el líquido y lo enviamos siempre al laboratorio. Bueno,
Pues nosotros ya con todos estos datos en esa primera consulta empezamos a pensar que lo que tenía Anne era una artritis idiopática juvenil. Entonces, bueno, pues ahí es cuando empieza el diagnóstico diferencial por nuestra parte. Decirles que la artritis idiopática juvenil realmente no es una enfermedad, sino es un grupo heterogéneo de patologías que se producen en la infancia, debutan antes de los 16 años y que tienen como como expresión clínica común una artritis, que por definición debería de durar más de 6 semanas y que habría que descartar otras enfermedades como neoplasias, infecciones u otras enfermedades diferentes. Bueno, tenemos diferentes subgrupos, como ya hemos dicho. Tenemos la más severa, que sería la artritis idiopática juvenil sistémica, que es de las que suele poner en peligro la vida de estos niños, y para que se hagan una idea, igual les suena en el adulto algo parecido, sería una enfermedad de Still, del adulto que decimos, es como una expresión en la edad adulta de esta patología, pero luego también tenemos la artritis psoriásica, las artritis juveniles asociadas a entesitis, la afectación poliarticular y tenemos las AIJs oligoarticulares, que son las más frecuentes y es la que presentaba Anne. Estas, en función de cómo evolucionan, las catalogamos en 2 subtipos. La de Anne era la que nunca ha llegado a tener más de 4 articulaciones afectas y es la de mejor pronóstico. Bueno, entonces nosotros también necesitamos pruebas complementarias y tiramos mucho de laboratorio y si hace falta de imagen. En el laboratorio que encontramos ya hemos dicho que estas son enfermedades sistémicas, que entonces en la analítica iremos a buscar reactantes de fase aguda, que suelen estar elevados, muy frecuente que tengan anticuerpos antinucleares positivos. Anne, por ejemplo, los tenía, y el líquido sinovial era inflamatorio, muy característico de este tipo en las enfermedades reumáticas. Bueno, es importante recordar que ninguna prueba de estas es patognomónica, con lo cual nos sirve para orientar el diagnóstico y para excluir otras cosas, pero no nos da el diagnóstico definitivo, es más clínico y de criterios que utilizamos. Bueno, en algunas ocasiones también, si hay alguna duda, pues tenemos la suerte de contar con un servicio de radiodiagnóstico que está subespecializado en musculoesquelético y especialmente en niños, que para nosotros, bueno, pues es de gran ayuda, ¿no? Porque hablamos con ellos y muchas veces, si hay duda, pues nos hacen una resonancia o algún otro tipo de técnica que necesitemos y, bueno, pues conjuntamente podemos tomar decisiones. Y luego pues nos toca, ¿no? Anne ya teníamos bastante claro, la analítica se la sacamos en el hospital de día, una analítica que traía ya del médico, de su pediatra, ya nos había orientado bastante y bueno, aquí es muy importante pues tranquilizar a los padres, porque vienen muy asustados y cuando les empezamos a hablar de que aquí puede haber una enfermedad reumática, ya empiezan, lo primero que dicen es no puede ser, si es un niño, ¿no? Bueno, pues aquí, por esto estamos aquí hoy explicando este tema. Los niños pueden tener enfermedades reumáticas. Y otra de las cosas que preguntan, a ver si esto puede ser maligno, ¿vale? La palabra cáncer, tumor, les asusta mucho, evidentemente les explicamos que no tiene relación con ello y también nos preguntan si esto es una enfermedad para siempre. Y entonces, bueno, les vamos tranquilizando y, bueno, es importante que les expliquemos que estas enfermedades tienen un curso crónico, pero gracias a los tratamientos que tenemos actualmente, estos niños hacen una vida completamente normal. Tenemos en remisión prácticamente a todos y si no lo conseguimos, vamos cambiando tratamientos y tiene una calidad de vida prácticamente similar a la de sus compañeros. Bueno, entonces en reumatología personalizamos siempre el tratamiento. Aparte de las medidas no farmacológicas, pues bueno, nosotros a Anne ese mismo día que le realizamos la artrocentesis también le infiltramos, aprovechamos porque teníamos el diagnóstico muy claro en su caso, pero bueno, pues muchas veces necesitan asociar otros fármacos, en especial usamos el metotrexate, que es el que Anne utilizó, pero luego hizo otros brotes y necesitó combinar terapia biológica. En los últimos 20 años ha habido un cambio espectacular en reumatología porque nuestros pacientes de vivir prácticamente inválidos han pasado a hacer una vida completamente normal, con unos cuidados que necesitan en consultas. En los últimos 2-3 años encima están saliendo moléculas nuevas que además tienen la ventaja de que son orales, entonces esto de cara a los niños nos está viniendo muy bien.
Bueno, entonces ya le hemos puesto un tratamiento y tenemos que tener en cuenta que tenemos un paciente que está creciendo, se está desarrollando tanto a nivel físico, psíquico como emocional, y en cada etapa de esa parte de la vida pues tiene unas necesidades diferentes. Además, tenemos que vigilar que esos pacientes no se activen, que sus enfermedades no se activen y que no presenten complicaciones de la propia enfermedad o incluso de los fármacos que utilizamos, que como saben ningún fármaco es maravilloso, tiene también su cruz. Bueno, entonces aquí nos dedicamos un poco a hacer la prevención. ¿Cómo trabajamos en la consulta? Bueno, pues por un lado está la parte más pediátrica, que por eso el doctor Humayor pues bueno, es el que se encarga de ello especialmente, hace un control correcto del crecimiento, del desarrollo. Tenemos que vigilar también signos de alarma que pueden presentarse en la infancia por problemas que la propia infancia trae, pero incluso debemos de recordar que los que trabajamos con adultos, ¿no? Muchas veces no estamos acostumbrados, pero los niños están amparados por la ley, con lo cual nosotros tenemos que hacer una vigilancia, ¿no? De que no haya problemas en la falta de cuidados, o incluso que los padres o los tutores cumplan en los tratamientos cuando especialmente la vida de estos niños corre peligro, ¿no? Incluso de vez en cuando hemos tenido que contactar con el asistente social del hospital o diputación o incluso a nivel judicial para hacer retirada de alguna custodia temporal o incluso permanente. Entonces, bueno, son cosas que a los que nos dedicamos solo a adultos, pues a lo mejor no nos planteamos. Bueno, ¿y qué pasa además? Que hemos dicho que nuestras enfermedades pueden producir cualquier tipo de sintomatología, entonces puede aparecer manifestación a cualquier otro nivel, en cualquier otro órgano, y además las enfermedades autoinmunes entre ellas tienen tendencia o tienden a agregarse entre ellas. Entonces, es importante comunicarnos con las otras especialidades de la pediatría. La verdad es que San Pelayo está organizado muy bien, tienen toda la pediatría subespecializada y es muy sencillo trabajar con ellos. Normalmente, pues eso, si un niño tiene algún tipo de anemia específica asociada o no a su AIJ o tiene un lupus con afectación neuronal o renal o lo que sea, pues contamos con todos los servicios de todas las especialidades de pediatría y además nos dan la facilidad de que vienen a la consulta y vemos conjuntamente al niño, cosa que hace que, bueno, que agilicemos mucho y evitemos duplicidad de consultas. Además de todo eso, tenemos contacto con la farmacia, asistente social y genética y el equipo de psiquiatría en los jóvenes, en la infanto-juvenil, para nosotros es muy importante también. Bueno, usamos todos los días en consulta hospital de día pediátrico. El equipo de enfermería nos ayuda tanto a poner tratamientos a los pacientes como a enseñarles a ponerse medicación que luego se pueden poner en casa y también lo utilizamos para las punciones y para las analíticas de sangre que podemos sacar al momento. Bueno, contamos con la planta, si necesitamos ingresar cualquier niño allí lo podemos tener e incluso cuando hay niños ingresados por otro motivo que tienen algún dolor osteomuscular o algo que les haga sospechar alguna patología reumatológica, también contacta con nosotros y allí vamos con el ecógrafo portátil. Y el servicio de urgencias para nosotros es básico. Primero, porque muchos de los niños cuando debutan, si debutan de una forma muy llamativa, la primera consulta la van a hacer en el servicio de urgencias. Y además nuestros niños, como a veces también, como otros, necesitan acudir a urgencias, dado sus enfermedades y sus tratamientos, necesitan algunos cuidados específicos que en el servicio de urgencias de pediatría de este hospital pues controlan muy bien y ante la duda si no nos llaman. La verdad es que Humayor y yo en principio estamos en contacto a diario por lo que pueda surgir, incluso fines de semana y para cosas importantes de noche si hace falta, no hay ningún problema. Así que, bueno, el trabajar entre todos nosotros en equipo hace que esta consulta de reumatología pediátrica sea de alta resolución. Fíjense que lo que les contábamos antes, Anne vino el primer día, después de semanas un poco sin saber qué pasaba y ese mismo día le hicimos la historia, le exploramos, le pinchamos y les fuimos orientando a cuál era la patología. E incluso empezamos con la infiltración, que ya es el primer paso del tratamiento. Y pasada una semana que ya teníamos la analítica completa, ya empezamos con el tratamiento de fondo con el metotrexato y los padres vinieron a preguntarnos las dudas que tenían y ahí estuvimos el tiempo que hizo falta. Bueno, otros cuidados que necesitan estos niños, muy habitual, alteración de la articulación temporomandibular. Gracias a los tratamientos actuales cada vez lo vemos menos, pero bueno, a veces hay que interactuar con maxilofacial. También es un riesgo elevado el que tienen estos niños de presentar uveitis.
por lo cual a todos los que les hacemos el diagnóstico necesitan un control oftalmológico. Anne, por ejemplo, cuando le diagnosticamos, le citamos en una unidad de uveitis que tenemos en este hospital, en el que hay un oftalmólogo y un reumatólogo de nuestro equipo, y en cuanto ven que puede haber una afectación de este estilo, pues bueno, lo primero que hacen es llamarnos para coordinar el tratamiento. Así que en eso, muy bien. Algunas de las enfermedades reumatológicas también pueden asociar fenómeno de Raynaud. Ahí en la consulta de reumatología pediátrica tenemos un capilaroscopio portátil. Hacemos la prueba y si vemos que hay alguna alteración ya le citamos reglado con el capilaroscopio que hay en la consulta de adultos, que hay una consulta específica por si en algún momento necesitan mandar a algún paciente para hacer el estudio, y ahí tenemos un capilaroscopio ya pues mucho más potente en el que podemos ver si se asocian o no patologías en lo que vemos. Bueno, por otro lado, además, todos los tratamientos que usamos pueden tener una toxicidad, con lo cual tenemos que vigilar, y encima cuando los chavales se van haciendo mayores, pues empiezan a tener contacto con diferentes tóxicos, especialmente con el alcohol, que no suele ser muy compatible con nuestros tratamientos, con lo cual pues tenemos que hablarles desde que son bastante pequeños de qué es lo que ocurre. Además, les explicamos que las enfermedades de transmisión sexual están ahí y que en las enfermedades reumáticas, en algunas especialmente, hay mayor riesgo de contraerlas, y les orientamos un poco a que tengan cuidado, e incluso les damos a partir de una edad pues consejos sobre anticoncepción. Bueno, todo esto sumado a una adolescencia, a una enfermedad crónica, hace que estos niños tengan mayor facilidad de presentar depresión, con lo cual lo que decíamos, ¿no? Trabajar con el equipo de psiquiatría y psicología infanto-juvenil para nosotros es un apoyo importante. ¿Y qué va pasando? Que estos niños se van haciendo mayores y cada vez mayores, ¿vale? Ponemos aquí esto porque también a nivel social siempre se les ha dicho a las chicas o a las mujeres jóvenes que tenían una enfermedad reumatológica pues que o no podían tener hijos por los tratamientos o por la propia enfermedad, y eso no es real, ¿vale? Es otra de los tópicos que tenemos que romper. De hecho, la Sociedad Española de Reumatología ya hace unos años presentó una campaña en la que les queríamos decir a las chicas con enfermedades reumatológicas que si venían a los controles, hacíamos un buen tratamiento de estas enfermedades, pues que podían ser madres cuando ellas quisieran en el futuro, y esto se lo vamos explicando a nuestras adolescentes desde que ya tienen una edad en la que empiezan a tener contacto sexual y se empiezan a preguntar cosas, ¿no? Y bueno, como ven aquí en el hospital, tanto en pediatría como el equipo de reumatología de adultos y en las jornadas que hacemos con los médicos de atención primaria, pues colaboramos en este proyecto, que si alguna vez quieren mirar, pues es #hoysípuedo. Bueno, y lo que decía, se siguen haciendo mayores y a estos niños, claro, no les podemos ver toda la vida en pediatría. Les tenemos que ir pidiendo que cada vez tengan más responsabilidades, son capaces de conducir un coche, de comprar, ¿vale? Medicamentos y de cosas ya por su cuenta, y entonces pues ya hace unos meses pusimos en marcha recientemente una consulta de transición en la que se pasa 2 martes por la tarde al mes, primer y el tercer martes de cada mes, por la tarde, de cara a que esta gente joven no tenga que faltar tanto pues, a los últimos años de instituto o de la formación que hagan, universitaria o especializada, y cuando se incorporan al trabajo, ¿vale? Ana, entonces, cuando tenía 17 años, pasó a esta consulta de transición, que realmente ahora la hemos montado, pero la estábamos haciendo desde hace un tiempo, y bueno, pues allí lo que hacemos es hacer algo híbrido entre un niño y un adulto, ¿no? Ya no tiene esos miramientos que tenemos con los niños pequeños, pero les vamos metiendo un poco en el mundo ya de los más mayores de cara a las consultas. Les solemos pedir a los padres, además, que les dejen venir solos a la consulta de vez en cuando, ¿vale? Y bueno, Anne ya acabó sus estudios, se ha independizado, está trabajando y viene sola a la consulta, hace una vida completamente normal, baila, hace ballet, sale con sus amigos, tiene su pareja y bueno, está muy contenta. Simplemente se acuerda de que tiene una artritis idiopática juvenil, pues 3 veces al año o 4 que viene a visitarnos, y si necesita cualquier cosa nos suele llamar.
Bueno, entonces, de esta sesión queremos dejar claras algunas ideas y es que, para empezar, las enfermedades reumatológicas afectan a cualquier edad, ¿vale? Tener reuma no significa tener artrosis, hay muchas enfermedades que vemos y pueden afectar también a los niños, que estos cuando tienen una artritis y es por una causa reumatológica, la causa más frecuente es la artritis idiopática juvenil, es la primera en la que tenemos que pensar, que es fundamental hacer un diagnóstico precoz en todas las enfermedades reumáticas, pero especialmente en los niños, y para eso es importante que hagamos formación continuada, tanto nosotros, que estamos constantemente yendo a cursos, a reuniones a nivel nacional e internacional, y bueno, que también es importante que tengamos tiempo, ¿no? Que no solo nos dediquemos a lo que es ver pacientes, sino que tenemos que tener un tiempo todos los meses para poder contactar con otras especialidades y atención primaria para poder también formarles continuamente y que ellos nos den su feedback. Que ante la mínima duda siempre manden a los niños a la unidad de reumatología y que nos pueden contactar. Es muy fácil contactar con nosotros viniendo a la consulta, llamando por teléfono o con la consulta no presencial, que ya es un chat directo que tenemos, y que tengo que decir que la mejor forma de evitar complicaciones a estos niños y a los pacientes en general es haciendo un buen diagnóstico y evitando complicaciones. Esto va a hacer que tengan una buena calidad de vida, esto va a ser satisfactorio para nosotros, además, y vamos a ahorrar pues en gastos innecesarios. El trabajo en equipo pues, es fundamental. Yo la verdad es que aprendí esto en el servicio ya cuando entré de residente. Se trabaja de una forma compenetrada en todo el equipo, pero también con otras especialidades. Nuestro servicio, la verdad es que es muy completo, abarcamos toda la reumatología, algo que no ocurre en todos los hospitales, ni siquiera en la comunidad autónoma vasca. Entonces, bueno, pues es un orgullo poder decir que atendemos a los pacientes desde la edad infantil pues hasta el final de la vida. Este es nuestro correo por si necesitamos cualquier cosa y, bueno, visto las charlas que han dado también otros compañeros, y si a mí me preguntaran cómo me siento, ¿no? ¿Qué siento yo cuando hablo de Basurto y las ganas que tengo siempre de estar aquí y seguir trabajando aquí con mi equipo? Pues podría titular mi sentimiento como #BasurtoLover, que creo que los que han hablado también previamente mostraban esa satisfacción. Y no puedo marcharme sin agradecer primero a docencia toda esta labor. 100 años no se consiguen sin una buena organización, y además por habernos invitado a participar en estas charlas, a mi equipo de reumatología, que es con quien me formé y con quien quiero y sigo luchando por seguir trabajando aquí con ellos codo con codo. Ya les he dicho que abarca toda la reumatología y eso es un orgullo, ¿no? El servicio de pediatría, que desde el primer momento llevo muchos años trabajando con ellos y desde el primer momento me han hecho también sentir parte de su equipo. Es tan fácil, me ponen tan fácil trabajar con ellos que la verdad es que no puedo más que agradecerle, especialmente al doctor Umayor, que está ahí todos los días en la consulta codo con codo. Agradecer también a la dirección médica que apoyen y nos ayuden, ¿no? a seguir creando este tipo de consultas que mejoran mucho la calidad de vida, y a nosotros nos da mucha satisfacción ver que todo va bien y que podemos trabajar en equipo. Y especialmente a nuestros pequeños pacientes que son capaces de venir en la nevada más terrible que ha habido en los últimos años aquí, que se paralizó todo Bilbao, y venían ahí y se querían sacar foto con nosotros. Y bueno, pues estos niños hacen sinceramente que los que me conocen saben que mi ilusión es esta consulta, pues hacen que cuando cuando esté con ellos el espíritu de la niña que llevo ahí dentro siga vivo y me sienta súper increíble. Pues nada, esto es todo. Es que ricasco. Muchas gracias. Si tienen alguna duda o... Pues... Es que ricasco, Olaya. Maravillosa la presentación.